bienvenidos a esta nueva reunión científica de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Bueno, hoy tenemos un tema a mi gusto muy interesante, muy frecuente, prácticamente todos los días, cómo vamos a hacer el enfoque, cómo vamos a abordar y a recomendar actividad física en los pacientes con antecedentes cardiovasculares. Y le damos la bienvenida al doctor Diego Iglesias, que es médico cardiólogo del Hospital Italiano y también es deportólogo, así se dice deportólogo. Sí. Ok. Está muy bien. Ok, y al profesor Germán Abruzchi, que también trabaja con él en el Hospital Italiano, en la parte de rehabilitación. Así que en principio vamos a escuchar, bueno, todos lo conocen, al doctor Julio Nemeroski, que es el presidente de la sociedad, que nos va a dar también la bienvenida a este evento. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias por conectarse a nuestras reuniones académicas. Le agradezco al profesor Abruzchi y al doctor Iglesias la participación. Yo simplemente hoy quiero recordarles que estamos ya en plena inscripción para las jornadas internacionales que vamos a desarrollar los días 1 y 2 de diciembre acá en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser con una modalidad híbrida, es decir, que van a poder concurrir presencialmente al Palais Rouge, que está ahí en la calle Salguero, al 1400, van a tener la oportunidad de también poder hacer el seguimiento de las presentaciones a través de una red de Zoom, y por otra parte va a quedar, las charlas van a quedar grabadas para que pueda ser accesible on demand, es decir, durante un periodo de 2-3 meses, no recuerdo exactamente. Pero bueno, ya estamos en la recta final, el programa ya está, lo pueden consultar entrando a la página de la sociedad, los dirige directamente a otra página correspondiente al Congreso. Bueno, nada más que eso, recordarles, darles las gracias por participar. Le devuelvo la palabra a Marcelo y bueno, sé que va a ser una excelente presentación la del día de hoy. Bueno, gracias Julio. Bueno, vayan haciendo a medida que las presentaciones van corriendo, vayan por favor haciendo las preguntas por el chat de YouTube, que las vamos a ir levantando. Bueno, si querés, Diego, ir compartiendo tu presentación. Esto lo achicamos. ¿Ven bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, siempre es muy motivante que a uno lo inviten a compartir jornadas de deporte y actividad física en el contexto de la enfermedad cardiovascular. Un poco para presentarme, yo soy médico cardiólogo del hospital y en San Justo particularmente estamos reiniciando a partir de junio de este año, cuando la pandemia nos lo permitió, el programa de rehabilitación cardíaca, que es un programa de rehabilitación bastante particular porque cuenta con, digamos, con las características propias de San Justo que nos permiten salir un poco de lo que es la rehabilitación convencional. Bueno, yo pertenezco societariamente a la Sociedad Argentina de Cardiología y al Consejo de Cardiología del Ejercicio. Bien, interesante cuando vino la invitación, el título, pensé mucho en qué tener en cuenta y tratar de enfocarlo en lo que uno hace cotidianamente en cuanto a la actividad física en los cardiópatas. Y las primeras dos cosas que pensé era, bueno, uno siempre trata de ver si el paciente tiene aptitud cardiovascular, o sea que para hacer lo que va a querer hacer se haya en condiciones cardiovasculares adecuadas y que no va a haber ninguna enfermedad cardiovascular que va a empeorar, se va a agravar o va a tener un evento por la actividad física.
El otro tema es la aptitud física, porque está la enfermedad más el paciente que tiene condicionantes musculoesqueléticos para la actividad física. Algo que hacemos muy frecuentemente los que nos dedicamos a deporte y en cardiópatas es que cuando los interrogamos en forma dirigida, tratando de saber qué hizo a lo largo de su vida, si es una persona que tiene antecedentes deportivos, que participó en deportes organizados durante un tiempo, qué es lo que hace ahora y qué es lo que se propone o quiere hacer. Otro tema es el entorno familiar, si contamos con aliados para la prescripción de ejercicio, para la adherencia a la actividad física, básicamente la pareja, y qué barreras tiene el paciente a la hora de hacer actividad física, porque, por ejemplo, nosotros que reiniciamos la rehabilitación cardíaca en San Justo, los pacientes en general son del área de influencia del Hospital Italiano de San Justo. Yo no voy a pretender que un paciente que vemos en el central vaya a hacer actividad física y rehabilitación a San Justo. Quizás por muy motivado que esté al principio puede que vaya, pero esa motivación ante la barrera de la distancia y los tiempos de viaje y las características de cruzar la capital federal, la General Paz y la San Justo, van a hacer que indefectiblemente abandone la actividad. Así que preguntarnos dónde vive, qué oferta de actividad física tiene alrededor de donde vive, si se halla cerca de centros que ofrezcan distintas ofertas de actividad física factibles para esa persona, es realmente importante. Y yo cuando puse antecedentes deportivos, venía pensando mientras hablaba que no es solo el antecedente deportivo, sino es el antecedente de actividad física. Porque muchas veces los pacientes no han hecho deportes, pero sí han hecho folclore, tango, han hecho cosas que la actividad física, y sobre todo la actividad física para el adulto mayor, podría ser muy conveniente que la retomen o que la sostengan o que la mejoren. Bien, no me quiero superponer con la charla de Germán, pero cuando hablamos de actividad física y deporte en un paciente, tenemos que tratar de tener algunos tips de lo que es ciencias del ejercicio y del entrenamiento físico en cuanto a qué frecuencia semanal vamos a planear de actividad física, teniendo en cuenta si la persona todavía está en una actividad laboral muy activa, si es parcial, si está jubilado o retirado y ya no tiene obligaciones a lo largo de la semana, contamos con más oportunidades, más chances de generar estímulos a lo largo de la semana. La intensidad, que eso tiene que ver con el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima o del consumo máximo de esfuerzo o una escala de percepción de intensidad, el tiempo por cada estímulo que el paciente nos pueda permitir hacer actividad física, el modo, que es el tipo de actividad física, si va a ser yoga, pilates, aquagym, si va a retomar algún deporte recreativo. Hay mucha gente que en su adultez hizo, por ejemplo, tenis, y que uno después de un evento cardiovascular los puede lentamente reintroducir con algunas adaptaciones. Por ejemplo, si jugaba al tenis single, después de un tiempo prudencial, idealmente de rehabilitación cardíaca, que vuelva al tenis dobles, por ejemplo, o a la práctica de frontón. Y la combinación de algunas de ellas dan el volumen y la densidad que tiene que ver la cantidad de tiempo sobre la intensidad del estímulo actividad física. Hay una clasificación general de los deportes que debemos tener en cuenta, que tiene que ver con el componente dinámico, el porcentaje del componente dinámico y el porcentaje del componente estático. Obviamente, lo de la esquina inferior izquierda de la pantalla es lo que uno más trata de recomendar en adultos mayores con eventos cardiovasculares, con antecedentes cardiovasculares, pero no es descabellado que algunos de nuestros adultos mayores puedan hacer cosas con porcentajes más altos, yendo a moderado e intenso de alguno de estos dos componentes.
Resumiendo un poco el cuadro anterior, podemos decir que la intensidad dinámica puede ser baja, moderada, alta, que la intensidad estática, relacionada con los ejercicios de fuerza y potencia muscular, puede ser moderada, baja, moderada o alta. Una cosa que tenemos que tener en cuenta en los pacientes cardiópatas es el riesgo de colisión, sobre todo en los que están antiagregados o anticoagulados, porque a veces deportes muy sencillos, pero que tienen en el gesto deportivo, por ejemplo, en el ciclismo la posibilidad de la caída del golpe, puede generar complicaciones como sangrados, hematomas y demás. Y el otro es el riesgo de síncope del deportista en sí mismo, de la persona que hace actividad física, en relación con terceros. Esto también tiene que ver mucho con la autorización para conducir automóviles. Si el deporte, en caso de que haya un síncope, una descompensación, lo pone en riesgo a él, al paciente o a terceros. Ejemplo, mountain bike, ciclismo de ruta. Son actividades deportivas que el deportista puede tener una caída, pero puede tener una caída yendo por la colectora del acceso oeste y provocar un gran accidente y poner en riesgo mucha más gente que el sujeto en sí mismo. Bien, algunas definiciones, ¿no? Sedentarismo, que es un término muy antropológico, y que lo podemos definir de acuerdo al Consenso Argentino de Prevención como, en realidad, la ausencia o la falta de actividad física. ¿Qué es actividad física? Todo movimiento corporal producido por la contracción muscular que requiere un incremento del gasto de energía sobre valores de reposo o basales. Y cuando hablamos de actividad física, podemos hablar de actividad física ocupacional, hogareña, del tiempo libre y de la transportación. Cuando hablamos del tiempo libre, es la actividad física que uno busca indicar para los beneficios sobre la calidad de vida y la morbimortalidad general. Y ya cuando organizamos a la actividad física, la planificamos, la estructuramos, la hacemos en forma repetida, hablamos de ejercicio. Y obviamente el ejercicio tiene subcategorías como el aeróbico o de resistencia cardiopulmonar, el de fuerza, el de balance, movilidad, flexibilidad más movimiento de rango articular. Bien, obviamente cada una de estas subcategorías tiene componentes cardiovasculares desde el punto de vista de la intensidad completamente distintos y con respecto a eso mayores o menores riesgos de eventos. Lo que nosotros buscamos con la actividad física en todas las personas, y obviamente haciendo foco en esta charla en el adulto mayor, es la habilidad de llevar a cabo tareas cotidianas con vigor, alerta, sin fatiga y con la energía suficiente para disfrutar el tiempo libre y afrontar desafíos o emergencias no planeadas. Esto parece una tontera, pero las emergencias no planeadas, ustedes de esto saben mucho más que yo, de lo que se conoce como reserva biológica. Los adultos mayores a veces les pasa que uno los ve en consultorio, en la vida cotidiana, y son personas que se desenvuelven bien físicamente. Pero cuando tienen una emergencia no planeada, les cuento una pequeña anécdota, mi mamá se vacuna, la 4ª dosis, y tiene una reacción adversa menor, que es un síndrome febril que le duró 24 o 48 horas. En esas 24 o 48 horas tiene una caída, y por este síndrome febril estuvo en el piso tirada 4 horas, hasta que se logró comunicar con nosotros y pudimos ir a la casa y ayudarla. Y saliendo de esa emergencia no planeada, es una persona que se desenvuelve físicamente bien y que cumple con todos los requisitos de su vida cotidiana, hace las compras, maneja dinero, pero evidentemente su reserva biológica no es lo suficiente como para afrontar estos desafíos o emergencias no planeadas. He tratado por todos los medios que se ponga físicamente activa, pero todavía no lo estoy logrando. Deporte, bueno, es a lo anterior agregar un reglamento, ¿no? Un reglamento que dice que hay un campo de juego de tales o tales medidas, que la pelota tiene que ir para tal lado, que tiene que entrar en tal lado. Bueno,
Quizás es lo que menos hagamos con los adultos mayores, pero tratamos de mantener dentro de lo posible la actividad física incluida en el deporte en los adultos mayores. Y hay varios tipos: recreativo, competitivo y profesional. Acá nos vamos a enfocar obviamente en el deporte recreativo. Importante saber que el fitness físico relacionado con la salud tiene estos componentes que algunos ya los nombramos: la resistencia cardiovascular, la composición corporal, esto tiene que ver con la masa muscular o masa libre de grasa, la masa grasa, la fuerza muscular, la resistencia muscular, cosas que habitualmente no medimos, no tenemos tan en cuenta desde el punto de vista de qué lugar partimos a la hora de prescribir actividad física, y la movilidad, que tiene que ver con la flexibilidad y el rango de movimiento articular. Después hay componentes del fitness relacionados con las habilidades, con los skills, que determinan la calidad de vida en los adultos mayores, que tienen que ver con la agilidad, la coordinación, el balance, la potencia, fuerza sobre tiempo, el tiempo de reacción y la velocidad. Teniendo en cuenta lo que les comenté hasta ahora, yo me planteé algunos escenarios de adulto mayor en los que uno debiera tener diferentes cosas en mente a la hora de prescribir actividad física o indicar actividad física. Y me imaginé una persona físicamente activa que quiere continuar con su actividad habitual, con antecedentes cardiovasculares pero alejados. Esto es un poco lo que uno ve en el consultorio derivado por los médicos de familia y demás. Gente que ha tenido 3, 4, 5, 10 años atrás un evento cardiovascular, infarto, un evento de revascularización, angioplastia, bypass, y que la persona se mantuvo físicamente activo, pero obviamente en la medida que van ganando años, que se van poniendo mayores, el resquemor es mayor para ver si esa persona puede seguir adelante o corre un riesgo en ocasión de practicar esa actividad física o ese deporte. El otro es el sedentario, que quiere hacer o iniciar actividad física o algún deporte recreativo que tiene un antecedente cardiovascular alejado. No es lo mismo físicamente activo que sedentario. Acá uno abre una ventana de riesgo cardiovascular completamente distinta. Otro escenario también distinto que me planteé es el post-evento cardiovascular, básicamente en cardiopatía isquémica, que probablemente es lo que uno más maneja, con lo que más trabaja en lo cotidiano, porque son pacientes que tienen una indicación precisa, que es la rehabilitación cardiovascular. Después una población cardiópata en creciente aumento, que es la insuficiencia cardíaca, sobre todo en el adulto mayor, la insuficiencia cardíaca con función sistólica del ventrículo izquierdo preservada, las valvulopatías, con obviamente la VEDET, que es la estenosis aórtica en el anciano, y la claudicación intermitente de la marcha. Vamos a tratar de desglosar algunas cositas particulares de cada una de ellas. Cuando hablo de físicamente activo que quiere continuar con su actividad, pero que tiene un antecedente alejado cardiovascular, el evento tiene que estar por lo menos más de un año, tiene que estar asintomático, tenemos que tener una prueba funcional, aunque sea alejada, libre de isquemia, establecer en esa misma prueba funcional si hay arritmia ventricular compleja y cómo es el comportamiento hemodinámico ante una prueba evocadora de isquemia. Si todo eso está bien, está asintomático, el evento pasó hace mucho, y si a eso le sumamos que evaluamos la función ventricular y está bien, yo creo que, de acuerdo a las guías actuales, estamos en condiciones de permitir que esa persona, ese adulto mayor con el antecedente cardiovascular, vuelva a una vida de actividad física y deporte recreativo sin supervisión médica, en la comunidad, en su club, en su barrio, en su gimnasio. Un perfil un poco distinto en cuanto al riesgo es el sedentario, que quiere iniciar actividad física o algún deporte recreativo, que tiene un antecedente alejado de un evento cardiovascular. Ahí lo que le vamos a requerir es una prueba funcional más reciente, por lo menos de los últimos 3 meses, ver que no tenga isquemia en esta prueba, que no tenga arritmia ventricular compleja y que no tenga
un comportamiento hemodinámico inadecuado. Inadecuado sería que la presión no aumente durante una prueba ergométrica, o que caiga, o que incluso aumente en el post-ejercicio inmediato. Y también tener algún dato de función ventricular. Si un adulto mayor sedentario con un antecedente cardiovascular alejado quiere reiniciar la actividad física o el deporte pasado un año del evento y cumple con estas características, probablemente pueda reiniciar su vida deportiva o la actividad física programada que desea hacer. Quizás de lo que tenemos más experiencia y manejamos más es el tema del post-evento cardiovascular inmediato, sobre todo la cardiopatía isquémica. Hay que ver qué tipo de evento fue, si fue un síndrome coronario agudo, si fue una angioplastia programada por alguna prueba evocadora de isquemia positiva, y si la persona después de este evento se mantuvo asintomático, tratar de post-evento tener una prueba funcional dentro del mes, ver que no tenga isquemia residual. Esto es todo un tema porque, por ejemplo, sobre todo los pacientes que son revascularizados con angioplastia, la isquemia es muy difícil de ver porque hay todavía una disfunción endotelial en el área de implantación del stent. Entonces no es recomendable hacer una prueba evocadora dentro del mes, sino ahí tendríamos una ergometría común para ver que groseramente no hay isquemia, pero si hay un poquito de isquemia, podemos estar dentro de un falso positivo por la cercanía con la angioplastia. Pero con respecto a la arritmia ventricular y el comportamiento hemodinámico al ejercicio, esto tiene validez y nos da datos importantes. Y obviamente tener una idea de cuál es la función ventricular de este paciente. Obviamente este es el paciente ideal para rehabilitación cardíaca, ¿no? Ahora vamos a desglosarlo un poquito mejor. Incluso, fíjense, hace poco se publicó en JAMA Cardiology un trabajo que incluye pacientes de edad media 63 años que a las 2 semanas de haber sido operados de cirugía de bypass, que tenían una esternotomía todavía no cicatrizada, se los incluyó en un programa de actividad física. Nosotros habitualmente decíamos que debía de pasar el tiempo que una fractura requiere para consolidarse, ¿no? Por lo menos entre 4 y 6 semanas. Pero este trabajo tiene lo interesante es que vio que la actividad física en pacientes post-esternotomía inmediata, a los 2 meses, a las 2 semanas, no tienen ningún problema de iniciar una rehabilitación cardiovascular. Bien, vamos incluyendo patologías a la rehabilitación cardíaca. Este también es un trabajo muy reciente, muy interesante, de lo que se llama el MINOCA, que es el síndrome coronario con coronarias normales. Estas personas también, obviamente, han mostrado el beneficio de la actividad física programada con respecto a los que no son incluidos en programas. O sea que el universo de la actividad física en los síndromes coronarios se va ampliando. Ahora bien, si uno intenta ver si esta indicación de rehabilitación cardíaca en la enfermedad coronaria tiene un efecto sobre la mortalidad, lamentablemente sobre la mortalidad global no lo tiene. De acuerdo a esta metaanálisis y revisión sistemática de la Cochrane Database, habría una disminución de la mortalidad cardiovascular y una disminución de los eventos isquémicos tipo reinfarto. En un trabajo publicado en el European Journal of Preventive Cardiology de este año, de hace un par de meses, observaron es un estudio observacional sueco, sobre una base de datos, y analizaron qué personas habían participado en rehabilitación cardíaca versus los que no, y encontraron un beneficio en cuanto a mortalidad. Pero obviamente el poder de este tipo de estudios observacionales es mucho menor que a los ensayos randomizados, así que por ahora
lo evaluado en el metaanálisis de la Coordinate Database es lo que corre como información más contundente. Otro tema es la insuficiencia cardíaca. Saliendo de la cardiopatía isquémica, nosotros debemos de tener en cuenta cuando mandamos a un paciente a hacer actividad física, rehabilitación o algún tipo de actividad programada con ejercicio, que el paciente esté clínicamente estable. Este dato está en revisión, hay algunos datos que sugieren que hay un beneficio de mandar a los pacientes a la rehabilitación cardíaca desde la internación, lo cual no es difícil de entender o incoherente, porque obviamente un paciente adulto mayor que se interna por insuficiencia cardíaca, la internación es un gran evento de condicionante que altera su capacidad funcional y su respuesta ante la actividad. Así que cuanto antes reinicie la actividad física es mejor. Así que este dato de la estabilidad clínica no es una condición sine qua non. Lo que tratamos es que el paciente no esté congestivo, porque si está con mucho edema va a tolerar muy mal las cargas de trabajo. La idea es tener un parámetro medido de actividad física para poder prescribirla. Puede ser un test de marcha de 6 minutos en los pacientes que están más sintomáticos, clase funcional 3-4. Y el gol estándar sería la prueba de ejercicio cardiopulmonar o la ergometría con medición directa del consumo de oxígeno. Y si no tenemos eso, la ergometría. También tener evaluada la función sistólica no es también condición sine qua non, porque desde el punto de vista del entrenamiento es lo mismo que tengan función ventricular conservada que no conservada. Si es de origen isquémico, la insuficiencia cardíaca, que no haya un monto de isquemia residual importante. Y había también otro tema que está en revisión, que es que los pacientes con insuficiencia cardíaca debían iniciar la rehabilitación cardíaca con las drogas que han demostrado disminución de la morbimortalidad en fase de titulación estable. Esto ya está en revisión y sabemos que podemos ingresar a un paciente titulando beta bloqueantes, titulando inhibidores de la enzima de conversión o cualquier droga que en insuficiencia cardíaca requiera de titulación. Bien, repasando un poco lo de la actividad física y cómo cuantificar la tolerancia al esfuerzo en insuficiencia cardíaca, las dos pruebas más importantes son la caminata de 6 minutos y la prueba de ejercicio cardiopulmonar, con estos pros y estos contras, que se los dejo para que los repasen con detenimiento. Obviamente, uno preferiría siempre una prueba cardiopulmonar, pero sabemos que es una prueba que no está disponible en todos los centros, y que no debe ser nunca un limitante para prescribir o indicar actividad física. Lo bueno de la prueba cardiopulmonar es que nos permite estratificar riesgos de pacientes con insuficiencia cardíaca, y obviamente cuando mayor es el riesgo, más nos inclinamos hacia la actividad física supervisada, y cuando menor es el riesgo, más nos sentimos con libertad de prescribir actividad física con menor grado de supervisión. Bien, en insuficiencia cardíaca, lamentablemente, tampoco hay datos que demuestren que la indicación a planes de rehabilitación cambia puntos finales duros, como mortalidad total, cardiovascular, hospitalizaciones totales o de cualquier causa. A pesar, ese estudio que les mostré antes no está incluido en este metaanálisis, que hasta el 2019 decía que la actividad física programada dentro de un plan de rehabilitación no tenía efectos sobre la mortalidad total, había una tendencia positiva en mortalidad cardiovascular, y sí disminuía significativamente las reinternaciones totales por insuficiencia cardíaca y mejoraba la calidad de vida. Esto hacía que indicáramos con cierta asiduidad a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Con respecto a los adultos mayores, es un poquito más confusa o más cuestionable la indicación de rehabilitación cardiovascular, pero fíjense, estos pacientes, es un estudio publicado en el New England hace un año y medio, que tenían insuficiencia cardíaca y que estaban hospitalizados por insuficiencia cardíaca, que eran adultos mayores, se les hizo estudios para determinar si eran frágiles o prefrágiles, y el porcentaje fue altísimo,
o sea que la insuficiencia cardíaca y la fragilidad, fragilidad es como que conviven. Se evaluaron pre y post entrenamiento 4 dominios: fuerza, balance, movilidad y resistencia aeróbica. Se hizo una rehabilitación básicamente hospitalaria, que se iniciaba en la internación, o inmediatamente después, y bueno, no vieron efectos sobre la rehospitalización ni muerte, pero sí mejoría funcional, que obviamente en una población de esta complejidad, adulto mayor hospitalizado por insuficiencia cardíaca, yo creo que es un punto a favor de la rehabilitación, más allá de que no haya efecto en eventos duros. La rehabilitación en pacientes con insuficiencia cardíaca es segura, incluso los pacientes que tienen, por ejemplo, cardiodesfibriladores, así que no es una contraindicación que tengan este tipo de device para ingresar a un plan de rehabilitación. Y en general, teniendo tanto insuficiencia cardíaca como enfermedad coronaria, por cardiopatía isquémica, la tasa de eventos es realmente muy baja, de 1 cada 112.000 pacientes hora. Obviamente tenemos que tener en cuenta algunas pequeñas cuestiones antes de prescribir actividad física en pacientes cardiópatas, que no estén en un estadio precoz de un infarto, que no estén muy cerca de una angina inestable, que no tengan una valvulopatía grave, que la presión arterial esté bien controlada, y un poco lo que vimos en las diapositivas anteriores. Yendo al tema de las valvulopatías, uno define una valvulopatía sobre un examen físico en el que tiene un hallazgo de un soplo y lo evalúa a través de un ecocardiograma Doppler color. Las valvulopatías moderadas asintomáticas no tienen en general contraindicaciones para la actividad física, y las valvulopatías severas hay que ver realmente si están severas y asintomáticas verdaderamente, o oligosintomáticas, o están autolimitadas en realidad. Así que es de buen arte tener un dato duro sobre la capacidad funcional a través de la prueba de ejercicio cardiopulmonar o cualquier otra prueba de ejercicio, y si es posible la medición de un péptido natriurético para ver si el síndrome bioquímico de insuficiencia cardíaca está activado o no. Cambiando de patología cardiovascular, la claudicación intermitente de la marcha es una indicación precisa de un plan sistemático de actividad física. Lo ideal es tener un test de evaluación de la marcha previo para ver el tiempo y distancia al inicio del dolor y el tiempo y distancia a la claudicación, o sea, al parar por dolor. También hay que tener un test evocador de isquemia. Evidentemente acá no va a poder ser con ejercicio, debe ser farmacológico, porque el claudicante siempre tiene enfermedad de otros territorios vasculares. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de prescribir actividad física en el claudicante es un minucioso examen de los miembros inferiores para ver cómo está la piel y si hay alguna lesión inminente o inicial mínima, y cómo está el trofismo, para que tengamos algunos cuidados a la hora de la actividad física, sobre todo los traumatismos de los dedos. Bueno, todo lo que, o la gran mayoría de lo que conversé con ustedes o que intenté llevarles está dentro de un consenso, que es el Consenso Argentino de Rehabilitación Cardiovascular, publicado en el 2019, que tuve el honor y el agrado de dirigir con un grupo muy grande de prestigiosos cardiólogos dedicados a la actividad física y a la rehabilitación. Y bueno, esto a foto de final es qué hicimos con la rehabilitación cuando empezó la pandemia. Cuando nos permitieron volver a los parques, nos llevamos a los pacientes a los parques para reiniciar la actividad física, y por suerte ya ahora volvimos a los centros de rehabilitación cardíaca. Bueno, dejo la charla abierta para preguntas, comentarios o los aportes que quieran hacer. Gracias, Diego. Estuvo muy linda. Ya acabamos anotando y estoy levantando también las preguntas, pero vamos a la charla de Germán y después abrimos los comentarios y las preguntas en la parte final del encuentro. A ver.
Ahí está, ahí si querés compartir ahí, Germán. Ok, vamos entonces. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, se ve, se ve. Bueno, bien, vamos a arrancar entonces. Gracias por la invitación nuevamente, un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Yo voy a hablar de la rehabilitación cardiovascular como profe de educación física que soy, ¿no? Especializado, por supuesto, en rehabilitación cardiovascular y en lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero como profe de educación física no quería dejar pasar el concepto y la importancia que tiene la prevención, ¿sí?, en el desarrollo de este tipo de patologías, porque cuando estamos hablando de rehabilitación cardiovascular, si bien dentro del campo de la salud la podemos situar dentro de lo que es la rehabilitación, la prevención secundaria, yo creo que como sociedad, digamos, y en esto los responsables somos muchos dentro del ámbito de la salud, de la educación, podemos hacer mucho para evitar tener que llegar a una rehabilitación cardiovascular en el mediano, largo o no tan largo plazo. Lamentablemente hoy las enfermedades cardiovasculares sabemos que están progresando de manera importante, que están apareciendo en edades cada vez más tempranas, los eventos duros están apareciendo en edades cada vez más tempranas. Hoy tenemos chicos que tienen hipertensión arterial, cosa que hace muchos años atrás era algo impensado. Así que les voy a pasar primero un pequeño video disparador que se remonta un poco a cómo se va generando, ¿no?, la enfermedad cardiovascular, no solamente la enfermedad coronaria, y después ya nos metemos de lleno en lo que es la rehabilitación cardiovascular. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child French fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Bueno, ahora sí, para ya meternos de lleno dentro de lo que es el campo de la rehabilitación cardiovascular, algo igual Diego ya estuvo anticipando recién en su charla. Lo importante que uno como profe de educación física tiene que tener en cuenta a la hora de que un paciente ingresa dentro de un programa de rehabilitación cardiovascular, tiene que ver con muchos de los puntos que recién Diego lo estuvo mencionando, por eso lo voy a ir pasando medio rápido. Pero básicamente uno como profe tiene que saber delante de qué tipo de paciente está, ¿no? Si ese paciente tuvo infarto o qué tipo de enfermedad cardiovascular tiene, si es un paciente coronario, si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial periférica, o bueno, por un lado tener en claro cuál es el tipo de enfermedad que tiene, porque no todas
las patologías cardiovasculares se comportan físicamente o dentro de lo que es el rendimiento físico de la misma manera, por eso es que es importante que uno tiene que saber cuál es el tipo de patología que tiene, por un lado. Por otro lado, si tuvo un evento duro, saber cuál es la antigüedad, cuál es la fecha de ese evento, ¿no? Como Diego explicaba recién hace un rato, si el infarto lo tuvo hace un año, si tuvo un infarto reciente, si tuvo muerte súbita, si tuvo síncope o no tuvo síncope, en fin, todos esos datos son importantes a la hora de iniciar un programa de rehabilitación. Si es un paciente que tuvo intervenciones quirúrgicas, si le realizaron bypass, con qué antigüedad tiene. Estamos recibiendo hoy pacientes con escasos 2 meses de haber sido operados, ya que inician programas de rehabilitación cardiovascular. Entonces, en esos pacientes, todavía hasta los 90 días aproximadamente, hay que tener bastante cuidado con los movimientos de miembros superiores, básicamente todos los movimientos que implican apertura de tórax. Si ese paciente no tuvo un bypass, pero por ahí le realizaron una angioplastía, bueno, ¿cuál fue la intervención, no? Y por otro lado también, ¿cuáles son los antecedentes deportivos? Si esa persona fue deportista en algún momento de su vida, o si estuvo realizando actividad física de manera sistemática, periódica, en el corto plazo. Y esto lo menciono porque no es lo mismo el deportista ocasional que juega el partidito de fútbol el domingo a la tarde con los amigos que aquella persona que realiza actividad física de manera sistemática mínimo 2 o 3 veces por semana. En general, aquellas personas que inician rehabilitación cardiovascular, que tienen antecedentes deportivos, que han hecho actividad física de manera sistemática, aunque sea hace muchos años, tienden a tener una mejora o una adaptación mucho más rápida que aquellos pacientes, lógicamente, que han sido sedentarios durante la mayor parte de su vida. Otro dato importante también es si tienen una prueba ergométrica realizada en el corto plazo. La prueba ergométrica a uno como profe nos da una herramienta y una serie de datos muy importantes a la hora de prescribir el esfuerzo. Y básicamente los datos que uno observa dentro de la prueba ergométrica, más allá de observar el informe, tener por supuesto en cuenta el informe, es ver qué pasa con el segmento ST a lo largo de esa prueba ergométrica, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también otro dato importante es ver qué pasa con la manifestación de la frecuencia cardíaca. Cómo se da el aumento de la frecuencia cardíaca en cada una de las etapas que va pasando la ergometría. Lo mismo con la presión arterial. Después también, por supuesto, cuál es la capacidad funcional obtenida dentro de esa prueba ergométrica, donde sabemos que aquellas personas que tienen una capacidad funcional de 5 METs aproximadamente, esa capacidad funcional representaría medianamente todos los esfuerzos de la vida diaria y cotidiana que se pueden dar, y ya podemos hablar de a partir de los 7 METs en adelante, una capacidad funcional medianamente aceptable. Y otro dato importante también es ver si la persona tuvo síntomas a lo largo de la prueba ergométrica. Si tuvo manifestación de Angor, si tuvo disnea desproporcionada, si tuvo mareos, si tuvo cualquier síntoma que puede implicar algún tipo de falla hemodinámica, en fin. En general, esos son los datos más importantes que el profe de educación física busca u observa dentro de la ergometría. Entonces, hablando específicamente de la frecuencia cardíaca, digamos, dentro de lo que es la prueba ergométrica, por un lado está la frecuencia cardíaca máxima, que es la máxima frecuencia cardíaca que alcanzó la persona en la prueba. La frecuencia cardíaca límite, que es la frecuencia cardíaca donde en teoría aparecen las fallas, o aparecen los síntomas, o aparece la alteración del segmento ST, o sea, es esa zona, esa franja de intensidad en la cual el organismo empieza a manifestar que no está funcionando bien.
Entonces, en teoría, para trabajar, digamos, con ciertos márgenes de seguridad, nosotros trabajamos con lo que se denomina la frecuencia cardíaca útil, que es de la frecuencia cardíaca límite un 20% por debajo, ¿sí? Como para tener cierto margen de seguridad y evitar que la persona trabaje dentro de esa área de intensidad cercana, ¿sí?, a esa zona en la cual el corazón o el organismo puede llegar a fallar, ¿no? O sea que si una persona el corazón empieza a manifestar cierta falla a los 140 latidos por minuto, entonces como margen de seguridad nos tomamos 28 latidos por debajo de esos 140 latidos, de manera tal de estar bien lejos de esa zona en la cual el organismo puede llegar a funcionar no del todo bien. Y otro dato importante también para observar es la recuperación de la frecuencia cardíaca dentro del primer minuto del post-esfuerzo, donde claramente también la velocidad de la recuperación de la frecuencia cardíaca indica de alguna manera cierto estado de salud cardiovascular y cierto nivel de entrenamiento o desentrenamiento por parte de la persona. Las respuestas normales, ¿sí?, dentro del esfuerzo, bueno, esto lo voy a pasar rápido, igual, digamos, es un aumento progresivo y paulatino de la frecuencia cardíaca, etapa por etapa, con lo cual si el paciente dispara la frecuencia cardíaca de manera desproporcionada entre una etapa y la otra, eso es un indicador importante a tener en cuenta. Lo mismo sucede con la tensión arterial sistólica, ¿sí? Un aumento normal de la tensión arterial debería ser entre los no más de 15, 20 milímetros de mercurio etapa por etapa. Después, Diego, cualquier cosita te pido que me corrijas. Pero esos son como algunos datos también como para agregar de qué cosas hay que mirar, ¿sí?, de la prueba ergométrica. Cuando la persona inicia ya específicamente la rehabilitación cardiovascular, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos principios del entrenamiento deportivo. Cuando hablamos de rehabilitación cardiovascular hablamos de entrenamiento, básicamente, con algunas características particulares con respecto a los niveles de intensidad y los límites, ¿sí?, que pueden llegar a tener un paciente cardiovascular. Pero después, los principios del entrenamiento son los mismos que puede tener don José de 75 años, que tuvo un infarto hace un mes y medio, como los principios del entrenamiento que podemos tener en cuenta con un corredor de 10 kilómetros que está abajo de los 30 minutos en los 10, que vendría a ser un atleta de alto rendimiento. Donde básicamente el tipo de entrenamiento, el tipo de carga, de intensidad, de duración del esfuerzo, de tipo de ejercicio no es el mismo para todas las personas, porque depende de la capacidad funcional, depende del estado físico que tenga la persona, depende del tipo de patología que tenga, depende del tipo de autonomía y movilidad que tenga. No es lo mismo si es una persona que te viene con un bastón porque tiene alteraciones en la marcha, que una persona que te corre durante la sesión series de 2-3 minutos de manera ininterrumpida. Entonces, en ese sentido, no podemos nominar o medir con la misma vara la carga, ¿sí?, para todos los pacientes por igual. Cada paciente, cada persona debe recibir, ¿sí?, un volumen, una intensidad y una densidad de la carga particular, adecuado a las características de cada persona. Otro de los principios del entrenamiento deportivo que aplicamos para la rehabilitación cardiovascular es el principio del incremento de las cargas, donde nosotros tenemos que saber desde dónde partimos, ¿sí?, pero también tenemos que tener en cuenta que progresivamente, en la medida que la persona va evolucionando y se va adaptando, tenemos que ir incrementando las cargas para poder seguir generando adaptación orgánico-funcional en esa persona. Lógicamente, las primeras semanas de entrenamiento las tomamos como semanas de diagnóstico, tengamos o no tengamos ergometría, pero las tomamos como semanas en las cuales, por lo menos 2 semanas, para ver cómo va respondiendo el físico y el organismo de esa persona y cómo responde también a nivel emocional,
o anímica con respecto a la actividad. No todas las personas que inician un programa de rehabilitación cardiovascular vienen contentos a hacer actividad física o les gusta hacer actividad física. Hay que ver qué pasa con los dolores musculares, hay que ver qué pasa si esas personas toman estatinas o no toman estatinas, que sabemos que muchas veces generan mayores problemas o mayores dolores musculares o articulares. Bueno, primeros 10 días, 2 semanas de trabajo los tomamos como un tiempo prudencial para ver cómo va comportándose la máquina. El otro principio importante del entrenamiento que me parece muy interesante tener en cuenta es el principio de la utilidad. El paciente tiene que saber, tiene que darse cuenta y tenemos que buscar la forma de que sea consciente de que todas las mejoras que tenga dentro de la sesión de rehabilitación cardiovascular son mejoras que las va a poder transferir directamente a su vida cotidiana. Entonces, una persona que mejora su capacidad cardiorrespiratoria en la sesión, claramente en su vida cotidiana va a poder ir a hacer los mandados y se va a cansar menos, va a poder subir escaleras cansándose menos, o va a poder tirarse al piso y jugar con su nieto, en fin, va a poder tener un mejor desarrollo dentro de lo que es su vida cotidiana, que eso me parece que es súper, pero súper importante. Y otro tema importante, súper importante, es poder meternos dentro de lo que se denomina como el bucle del hábito, ¿no? A mí me parece que esto, más allá del impacto fisiológico que intentamos buscar a través de la rehabilitación cardiovascular, una mejora del funcionamiento de la bomba cardíaca, la permeabilidad de las coronarias, etcétera, etcétera. A mí me parece que lo más importante de todo es tratar de lograr el hábito de la actividad en esa persona. Pues sabemos que la gran mayoría de los pacientes cardiovasculares que inician rehabilitación cardiovascular son personas sedentarias o que no realizan actividad física de manera adecuada. Con lo cual me parece que el desafío más importante es lograr, no digo el placer, pero sí cierto bienestar en la actividad física en estos pacientes, porque solamente a través del bienestar y de que la persona sienta que la actividad física le trae ciertos beneficios en algún punto de su vida, a través de ahí es que se va a lograr generar el hábito de la actividad física. Si no, lamentablemente sabemos que después de los 3 meses, los 6 meses o el año que le cubra su prepaga o que la persona esté dispuesta a abonar, sabemos que la persona después va a abandonar la actividad física. Y lo importante es que una vez que haya transitado el espacio de rehabilitación cardiovascular, la persona después continúe haciendo actividad física de manera sistemática en el club, con un profe, en la pileta o haciendo la actividad que más le guste. Entonces, cuando la persona empieza a hacer actividad física, pensamos, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuál es la capacidad funcional, ¿sí?, que tenemos que desarrollar de manera prioritaria? Bueno, sabemos que estamos hablando de enfermedad cardiovascular, entonces, en general, como la actividad por excelencia que utilizamos, como que mejor beneficio trae para las enfermedades cardiovasculares, son las actividades de resistencia aeróbica, ¿no? Actividades cíclicas que se repiten a lo largo del tiempo, a baja intensidad, etcétera, etcétera. Pero no podemos estar hablando únicamente del entrenamiento de la resistencia aeróbica porque no nos viene a rehabilitar cuando viene un paciente, una coronaria o un corazón que tiene insuficiencia cardíaca solamente. Quien viene a rehabilitar es la persona, ¿sí?, en todo su conjunto. Entonces tenemos que pensar en todos los aspectos. Hay muchísimos trabajos que hablan de la importancia de la fuerza dentro de la rehabilitación cardiovascular. Y a mí me parece que es importante no solamente para el impacto que tiene en el funcionamiento del corazón, sino que además también es importante pensar a la fuerza como una capacidad funcional que va a preparar a la persona físicamente para tolerar
cargas en su vida cotidiana. Que una persona esté fuerte de miembros inferiores le va a permitir poder subir una escalera, le va a permitir, como dije recién, alzar un nieto, le va a permitir poder venir del supermercado con las bolsas cargadas y poder tolerar esa carga durante mayor cantidad de tiempo, ¿sí? Pero también la flexibilidad, la elasticidad, la movilidad articular es otra de las capacidades funcionales que no tenemos que olvidar, porque sabemos que a través de la flexibilidad podemos lograr una mejora de un montón de patologías que se dan dentro del aparato locomotor, ¿sí? Que, como dije recién, que se mejoran a través de la flexibilidad. Tenemos muchos pacientes que además de venir con problemas cardiovasculares, vienen con hernias de disco, con dolores de cintura, con contracturas cervicales. Entonces, no podemos dejar de mirar tampoco esos aspectos dentro de la salud de la persona. Y los aspectos coordinativos también son importantes. Trabajar porque ser coordinado te va a implicar tener una mejor eficiencia o eficacia a la hora de resolver situaciones de la vida diaria, situaciones, problemas que se pueden dar en la vida cotidiana de la persona. Con lo cual, tenemos que trabajar, si bien lo vertebral es trabajar la resistencia aeróbica, no podemos olvidar el resto de las capacidades orgánico-funcionales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta básicamente dentro de la sesión de rehabilitación? Evitar que haya signos o síntomas, ¿sí?, que tengan que ver con alteraciones cardiorrespiratorias, evitar que la persona tenga angor durante la sesión, evitar que tenga una fatiga respiratoria exagerada, evitar que tenga mareos, ¿sí? Tenemos que evitar el cansancio extremo por parte de la persona. Podemos llegar a recibir pacientes que tengan alguna personalidad así del tipo muy competitiva, entonces en muchos pacientes hay que frenarlos, ¿sí? Y para que puedan hacer la actividad en una intensidad adecuada, que sepan, que aprendan a respetar los límites, ¿sí? En aquellos pacientes que recién inician, las pausas deben ser un poco más prolongadas, y las intensidades óptimas de trabajo en función de la frecuencia cardíaca, escala de Borg y demás, es súper importante. La escala de Borg, la paso bien rápido, es una escala, hay dos escalas, esta es la modificada, que es como un poco más simple para trabajar, es una escala que va de 0 a 10, donde cuando la persona está haciendo el entrenamiento se le muestra la escala y se le dice que le asigne un valor de fatiga al ejercicio que está realizando en ese momento. Entonces, valores entre el 2 y el 5 son valores óptimos para trabajar dentro de los mayores beneficios cardiorrespiratorios, ¿sí? Entonces, la prescripción o la intensidad del esfuerzo sería entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima de la prueba ergométrica, en el caso de que tenga, y si no, una escala de Borg entre 2 y 5. Es más probable que una persona adhiera a programas de rehabilitación cardiovascular si realiza actividad física en grupo. Toda aquella actividad grupal es claramente muy superior a las actividades individuales. Si logra percibir los beneficios de la actividad o de la rehabilitación en su vida diaria, si la persona realiza actividades que le son posibles de hacer, si nosotros le permitimos trabajar dentro de la zona de desarrollo proximal, ¿sí? Y lógicamente, si la actividad le resulta atractiva, placentera, si la persona la pasa bien, que esto me parece que es categórico, la persona la tiene que pasar bien dentro de la rehabilitación cardiovascular para poder garantizar continuidad. Por eso que es importante que sean actividades entretenidas, utilizar música, actividades en parejas, en equipo. Me parece que eso es súper, pero súper importante. Les voy a pasar un video cortito de algunas actividades que hacemos dentro del Hospital Italiano en San Justo, como para que vean más o menos qué es lo que un paciente cardiovascular puede hacer. Sunshine, she's here, you can take
Bueno, intenté resumir un poquito aquellas cosas que estuvimos hablando, Marcelo, Diego, en función de las características de la charla, así que, bueno, muchas gracias a todos por la escucha. Bueno, muchísimas gracias. Los videos salieron bárbaros, así que ningún problema. Bueno, yo tengo acá, levanto algunas preguntas y después si yo me anoté algunas cositas para que lo charlemos en los minutitos que nos restan. Acá, bueno, pregunta Carolina Bernacci, si la función ventricular la podemos evaluar con un ecocardiograma Doppler, si así es suficiente o requiere algún otro tipo de evaluación. ¿Verdad que estás con el micrófono cerrado? Ahí va. Alcanza con el ecodoppler siempre y cuando la ventana ultrasónica sea buena. Incluso a veces los pacientes con mala ventana ultrasónica, desde algunas vistas, se puede tener una idea si la función es buena o está deteriorada. Pero el eco es una herramienta más que suficiente y de mediana complejidad, ¿no? Ok. Yo me imagino básicamente 3 escenarios en el paciente con algún antecedente cardiovascular. Por un lado, que mostraron ustedes con la posibilidad de tener un centro de derivación, de rehabilitación, que sepan manejar este tipo de afecciones. Esto por un lado. Pero hay veces que no suele suceder, la pregunta es, primero, ¿hay muchos lugares parecidos al nuestro del hospital que uno pueda derivar? Porque esto por un lado, yo tengo pacientes que van de manera como si fuese, entre comillas, un club. O sea, se engancharon, les gustó, nunca hicieron actividad física y quedan ahí enganchados. La otra es lo que nos pasa a nosotros cuando el paciente dice, no, yo quiero ir al gimnasio de mi barrio y quiere el apto físico, y a veces uno tiene esa sensación de decir, bueno, ¿qué van a hacer ahí? Si va a ser la cosa personalizada o entra al montón y es uno más con gente de diferentes edades. Y el otro escenario es ese paciente que va a hacer la actividad en casa, que por algún motivo ni va a salir a un gimnasio, ni va a ir al centro de rehabilitación. O sea, ¿qué recomendaciones ustedes nos pueden dar a nosotros en esos 3 escenarios? Bueno, el primer escenario es el que ustedes comentaron, pero en ese que es el paciente que por X motivo o va a ir al gimnasio de su barrio o va a hacer la actividad en casa. Bueno, a ver, reconozco que hay un cuello de botella en lo que es la rehabilitación cardíaca, porque los centros son pocos, y encima éramos pocos y nos pegó la pandemia por la cabeza, entonces muchos cerraron, quebraron y demás. Pero eso no debe ser un limitante para prescribir actividad física. El tema es que cuando uno lo hace con menos supervisión, trabaja cargas de trabajo más bajas. Lo que hay que tomarse el laburo, que a veces es un poco engorroso, es agarrar la lapicera, un recetario y poner, estimado profesor, el paciente fulanito de tal, tuvo un infarto, tuvo esto, tuvo lo otro, por sus factores de riesgo cardiovascular y por su patología cardíaca debe realizar actividad física en un lugar idóneo. Cuando hablo de lugar idóneo, tiene que ser un lugar que pueda manejar una emergencia cardiovascular sin médicos. La ley, por ejemplo, la norma de la Ciudad de Buenos Aires, que los gimnasios tienen que tener desfibrilador y personal entrenado en RCP, y, si es posible, que sea área protegida para emergencias cardiovasculares. Ahí uno un poco se anima a mandarlos al gimnasio. Ahora, yo tengo una colega que siempre dice, en los actos médicos pone, autorizo al paciente fulanito tal, en un lugar idóneo, bajo condiciones de seguridad adecuada, que es un poco lo que engloba lo que yo les comentaba, y que no siempre se da, lamentablemente no siempre se da, pero yo creo que vamos progresando y que, por ejemplo, hace muy poco, corregime Germán, vos que trabajas en el RCP, se terminó reglamentando la ley de los desfibriladores en los gimnasios. O sea que hoy por hoy, todo gimnasio tiene que tener un desfibrilador. Si no lo tiene, puede ser clausurado, por ejemplo.
por ejemplo. Obviamente, una de las fallas de la Argentina es, hecha la ley, es regularla y hacerla cumplir. Pero bueno, cualquier gimnasio que sepa que tiene gente, público general, incluso adultos mayores, sabe que si no tiene un desfibrilador y no tiene gente entrenada en RCP, está infringiendo una norma y corre un riesgo. El otro tema es la actividad física domiciliaria. A mí me ha pasado en el consultorio que gente que venga y me dice, a mí me mandaron porque usted es el cardiólogo que hace deporte, quiero que me arme un plan para hacer actividad física en mi domicilio. Y yo, lamentablemente, a veces les pincho el globo y le digo, mire, yo le puedo dar un marco de referencia, pero el idóneo para armar un plan es el profesor de educación física, no soy yo. Entonces lo que deberíamos tener es una red de profes de educación física que, evaluado el paciente, el profe sea el encargado de prescribir actividad física domiciliaria. Y, obviamente, volviendo al gimnasio que no tiene supervisión, en la casa vamos a tener niveles de intensidad siempre un poco más bajos que cuando estamos supervisados. Creo que esos son los tres escenarios. Creo que la tasa de eventos cardiovasculares graves o complejos o muerte son muy bajos y lamentablemente la estratificación de riesgo en rehabilitación cardíaca, diciendo que tales pacientes tienen más riesgo que los otros, no funcionó. De hecho, no hay ningún trabajo que demuestre prospectivamente que estratificar el riesgo de un paciente que ingresa a rehabilitación cardíaca evite eventos. De hecho, yo, que trabajo en rehabilitación cardíaca hace 25 años, los 3 muertos que tuve fueron pacientes de bajo riesgo. Y bueno, y cuando escribimos las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología, había 3 artículos muy pequeñitos que mostraban lo mismo, que estratificar no sirve, o por ahora no hay información suficiente. Así que se puede, lo que pasa es que somos más temerosos a la cantidad de carga y intensidad que les proponemos en lo domiciliario. Pero bueno, también existe, con la pandemia, muchos centros de rehabilitación se convirtieron en telerehabilitación, y la verdad es que no hubo más eventos porque los pacientes hicieran telerehabilitación en el hogar. Así que, y ya es una herramienta demostradamente efectiva y segura en otros ambientes. Así que yo creo que no nos debe unir ni el temor ni el espanto, sino tener un poco de coraje y saber que si bien el paciente en los estudios parece un paciente de riesgo, puede hacer muchas más cosas de las que nosotros a priori pensamos que puede hacer, y nunca hay que cortarse los dedos de la mano antes de prohibir la actividad física por un antecedente, porque la verdad es que la evidencia demuestra que incluso los de alto riesgo tienen muy baja tasa de eventos, o sea que, y el beneficio obviamente es mucho mayor que el riesgo. Buenísimo. Para que te des una idea, yo mi beca, cuando fui becario de insuficiencia cardíaca y trasplante allá en el año 96-97 en el hospital, mi trabajo de beca fue un programa de rehabilitación cardíaca domiciliario sin pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco. Y se los mandaba a caminar 6 meses a la plaza y no tuve ningún muerto. Y eran pacientes en lista de espera para trasplante cardíaco. Más grave que eso no creo que haya. Quizás después salieron de lista de espera, quizás. No, incluso, sí, logramos de los 18 pacientes randomizados, que era un estudio autocontrolado, se cruzaban, y la rama activa, algunos mejoraron tanto que los delistamos un tiempo. Sí, y Germán, te hago una pregunta. ¿Y ustedes están de alguna manera agrupados en los que trabajan como profesores de ejercicios, de gimnasia, en esto de la rehabilitación cardiovascular? No, la rehabilitación cardiovascular es una herramienta que dentro de lo que
dentro de la educación física no está demasiado socializada. O sea, no hay en algunos profesorados de educación física, yo doy clase en varios profesorados y en uno doy una materia que se llama adultos y tercera edad. Le dedico un capítulo entero para la rehabilitación cardiovascular, como para que los futuros profesores de educación física tengan ciertos conocimientos con respecto al manejo del paciente cardiovascular. Lo cierto es que no hay demasiada información con respecto a la formación para los profesores de educación física. Cuando yo empecé a estudiar sobre rehabilitación cardiovascular, fue por allá por el año 2001, que ahí lo conocí a Diego, no sé si Diego te lo comenté o no, pero ahí en la SAC lo conocí a Diego, le estaba ahí dando clases, pero yo como profe, autodidacta, dije, quiero aprender sobre esto, me fijé, averigüé, no me acuerdo si estaba Google en esa época, creo que sí, pero bueno, fui a buscar la información como muy específica, ¿no? A la SAC primero, a la Universidad Favaloro después, no había muchos lugares que te formaran para aprender a manejar el paciente cardiovascular. No hay núcleos de profesores con respecto ¿Puedo pasar un pequeño chivito? En la Sociedad Argentina de Cardiología, en el Consejo de Cardiología del Ejercicio, tenemos un curso anual de Cardiología del Ejercicio que tiene un módulo de rehabilitación. Ese módulo de rehabilitación está ayornado para que lo puedan hacer kinesiólogos. Y después tenemos un curso a distancia para profes y técnicos, que tiene también, no me acuerdo bien, soy el director, pero bueno, no me acuerdo bien la cantidad de módulos, pero hay un módulo que es de rehabilitación cardíaca. Y la idea es, digamos, formar profesionales de la salud que trabajen activamente en rehabilitación cardíaca y en prescripción del ejercicio en pacientes con patología cardiovascular. Bueno, me parece genial. Quizás sería bueno si después nos pasan a ver qué lugares hay, porque a veces también nosotros decimos, bueno, ¿a dónde mandamos? ¿A dónde referimos para nuestros pacientes? Bueno, quizás para mí puede ser sencillo en el contexto del hospital italiano, pero para otros lugares también, o depende la cercanía o no del paciente de donde vive. Entonces, quizás para tener este vínculo y que de alguna manera también poder estimular a través de una charla como esta a que la gente, o sea, se forme cada vez más los diferentes profesionales del área de la salud en esto que para nosotros es clave. Ustedes tocaron el tema cardiovascular, pero para nosotros también, obviamente, la actividad física, todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, la cognición, el riesgo de caídas y todo ese paquete que para nosotros es súper importante. También uno lo veía en los videos, ahí como cómo la pasaban bien, y encima actividades al aire libre, con el solcito de frente, es genial, así que un gol de media cancha. Así que, pero me parece que es eso, quizás que esta charla también sea como un puntapié para empezar a unir actividades de diferentes lugares, de diferentes áreas del cuidado de la salud, así que después nos quedamos entre nosotros. Yo les mando un email en estos días que van a estar seguros, tranquilos. Yo sigo jodiendo ahí con algunos mensajitos para ver qué lugares de referencia también hay, cómo contactar y que esto cada vez sea más masivo y en beneficio de todos nuestros pacientes. Así que bueno, mil gracias. Acá hay varios mensajitos de agradecimientos que les encantaron. Se engancharon mucho con los videos son muy movilizadores, así que estuvo buenísimo. Bueno, gracias a todos. Bueno, y que este fin de semana largo sea un buen momento para el que no hizo actividad física, que empiece, que se anime, va a estar lindo. Así que bueno, a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias Diego y Germán, y fue muy lindo poder escucharlos a ustedes y seguro que tomamos un montón de cosas para nuestra práctica cotidiana. Bueno, un saludo grande a todos. Nos encontramos en el próximo evento, el próximo jueves, el primer jueves del mes de noviembre. Chao, gracias a todos. Gracias por la invitación, gracias por participar. Un abrazo a todos. Gracias. Un placer haber compartido este espacio con ustedes.